Buenas tardes, hermanos, espero y se encuentren muy bien. Es para mí un gusto poder saludarlos de nuevo, aunque sea de manera virtual. El día de hoy, como testimonio, yo les quisiera compartir que la semana pasada me informan que mi tío está muy enfermo, que lo trasladaron al seguro número 66 y que estaba en el área de COVID. Yo creo que como familiar tuyo es muy difícil recibir ese tipo de noticias porque te empiezas a imaginar de todo. Incluso llegas a imaginarte que, nunca más lo vas a volver a ver. Días después, mi tío se logra comunicar con mi prima. Pudo conseguir un teléfono dentro del seguro, le prestaron un teléfono y él se comunica con mi prima, le dice que está muy bien, gracias a Dios, que ya está mejor y que ya no está en el área de COVID, que ya lo habían trasladado a otra área. El día domingo por la noche se comunica mi prima conmigo y me dice que ya dieron de alta a mi tío y que ya se encontraba en su casa en recuperación. Ese mismo domingo por la noche me marca mi tío y me dice que muchas gracias por haber estado al pendiente de él, porque yo estaba a cada rato marcándole a mi prima, preguntándole que cómo seguía, y ya me dijo que gracias a Dios él estaba muy bien, que ya estaba en recuperación en su casa. Hermanos, yo creo que Dios no nos da circunstancias, no nos da pruebas más allá de las que nosotros podamos soportar. Yo creo que a raíz de cada situación Dios nos tiene una valiosa y hermosa enseñanza. Entonces no hay que desconfiar, hermanos, porque de verdad que los planes y los tiempos de Dios son perfectos. Entonces yo estoy muy agradecida con el Señor porque mi tío ya está en su casa, ya está en recuperación y ya está mucho mejor, gracias a Dios. El día de hoy, hermanos, vamos a leer Salmos 113 del 1 al 4. Les pido que busquen en sus Biblias Salmos 113 del 1 al 4. Yo se los voy a leer en la nueva versión internacional, pero igual ustedes lo pueden leer en la versión de la Biblia que tengan. Y la palabra del Señor dice así: Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor domina sobre todas las naciones. Su gloria está sobre los cielos. Amén, hermanos. Ahora les pido que tomen actitud de oración. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, en cada momento de nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has mantenido con bien, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque a través de cada situación, Señor, a través de cada circunstancia, Señor, tú nos enseñas una valiosa lección, Señor, y nos enseñas a poner toda nuestra confianza en ti, Padre, y a que nuestra fe se fortalezca. Te damos las gracias, Señor, porque tú en todo momento nos has cuidado, Señor, a lo largo de esta pandemia, Padre. En especial, Señor, yo te pido por los miembros del grupo de alabanza, Señor, que tú seas con cada uno de ellos, Señor, que tú pongas tu mano sobre ellos, Señor, y que los protejas, Padre. Sabemos que ellos, a pesar de estas circunstancias, Señor, de esta pandemia que atravesamos, Señor, ellos te siguen alabando, Señor, te siguen adorando y siguen transmitiendo esa energía, Señor, como cuando la transmitían cuando estábamos presencialmente en tu casa de adoración, Padre. Te pido que tú seas con ellos, Señor, y que cada vez, Padre, les des más ganas, Señor, esas ganas de querer buscarte cada vez más, Señor, de querer servirte cada vez más, Padre. También te pido, Señor, por este culto de adoración, Señor, aunque han sido de una manera diferente, Padre, sabemos que tú te glorificas, Señor. Te pido que seas tú con cada uno de nosotros, Señor, y que busquemos, Señor, en cada pequeña cosa solo alabarte y darte la gloria a ti, Padre, que cada cosa que hagamos, Señor,
nos cuestionemos y nos preguntemos si es algo que tú harías, Padre. De igual manera, Señor, yo te pido que sigas cuidando a cada miembro, Señor, de Iglesia Bautista Sion, Padre, que tú seas con cada uno de ellos, Señor, con cada uno de nosotros, Padre. Te doy las gracias, Señor, sabemos que tú eres un Dios milagroso, Señor, misericordioso, Padre, que eres un Dios de milagros. Yo te pido por este culto de adoración, Señor, que todo lo que se haga, Padre, sea únicamente para tu gloria y honra, Padre. Te damos las gracias, Señor, y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hacia tu cruz me dirigió, y ahí pude ver que tú eres el camino, tú eres la verdad, en ti está la vida, oh Cristo. En ti solo hay salvación, en ti no hay condenación, y tú eres mi vida, mi Cristo. Vivo en tu gracia y verdad, a la luz de tu palabra, asombrado de tu amor. La cruz de tu evangelio anunciaré, y con mi vida te serviré, para que pueda ver que tú eres el camino, tú eres la verdad, en ti está la vida.
y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tú nos brillarás, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tú nos brillarás, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía estaba tu papel, Él triunfó, porque Él vive, triunfaré.
por Él. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces, veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, la vida vale más y más solo por Él, la vida vale más y más solo por Él. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros, Señor. En esta hora, Padre, queremos rogarte, Señor, que bendigas a nuestro hermano que va a exponer el mensaje, que tú le des sabiduría, Señor, y que le des palabras, Señor, que podamos nosotros comprender, Señor. Prepara nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para recibir este mensaje que tú tienes, Señor, para nosotros. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. En esta tarde vamos a tratar sobre un tema interesante, los temerosos de Dios, se titula. Vamos a considerar el capítulo 10 del libro de los Hechos, así que voy a invitarles, hermanos, para que tengan lista su Biblia. Vamos a estar usando ahí su Biblia y según vayamos considerando la meditación, iremos considerando el capítulo o nuestro pasaje. El libro de los Hechos, hermanos, menciona personas temerosas de Dios, pero sin Cristo como Salvador de su alma. Estas personas temerosas de Dios eran aquellas que de alguna manera habían sido influenciadas por el judaísmo. Esto implicaba aceptar todas las prácticas judaicas, incluyendo la circuncisión. Un gran número de ellos se quedaba sin circuncidar, pero aceptaban la creencia judía en Dios, el culto en la sinagoga, las enseñanzas éticas del Antiguo Testamento y algunas de las prácticas religiosas judías. A estas personas se les llamaba temerosos de Dios. Estas personas estaban familiarizadas con la versión griega del Antiguo Testamento que se leía allá en la sinagoga. Cornelio era una de estas personas. Cornelio había aprendido sobre la piedad según se le había enseñado. Cornelio había aprendido muy bien. Vamos a leer ahí en Hechos capítulo 10, vamos a leer solamente el verso 2. Dice de la siguiente manera: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.
Este versículo dice que Cornelio era de un carácter piadoso. Su piedad se manifestaba en la generosidad de sus limosnas que daba al pueblo, pero también su piedad se manifestaba en que oraba a Dios de una manera continua. Como Cornelio, el centurión, hay muchos hoy en día. Hay personas que sin ser cristianas son de una moral muy alta, son personas generosas, pero ¿saben, hermanos? No van a ir al cielo por esa razón. Las personas necesitan de la predicación del Evangelio. Para nuestra salvación es necesario la predicación de la palabra de Dios. Romanos 10:14 dice: ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo la gente puede ser salva en Cristo si no se le expone un plan claro y correcto de su necesidad de salvación? Dios tenía un plan para Cornelio. Cornelio necesitaba escuchar la predicación del Evangelio. El plan que Dios tiene para la salvación de todas las personas sigue siendo el mismo: la predicación del Evangelio. Hoy estamos considerando a una persona al cual Dios le hizo saber su necesidad de salvación. ¿Cómo lo hizo? Bueno, vamos a leer el verso 13 ahí del capítulo 10 de Hechos. Y este pasaje dice que más o menos como a las 3 de la tarde, un ángel de Dios entró donde Cornelio estaba y le dijo: Cornelio. Este verso dice que Dios le expuso su necesidad de salvación a Cornelio a través de un mensaje celestial. Nuestro pasaje dice que un ángel visitó a Cornelio. Este ángel le dio instrucciones a Cornelio. Este ángel no le expuso el Evangelio. Muchas personas en nuestro tiempo están esperando que un ángel les hablará. Esto no va a pasar. Hoy Dios nos habla, pero a través de la Biblia, que es su palabra. Mientras tanto, Dios estaba preparando a Pedro. Los versos del 7 al 16, vamos a leerlos, y dice de la siguiente manera: Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. El verso 12 dice: Pedro vio en el lienzo las 3 clases de criaturas que se mencionan en Génesis capítulo 6, el verso 20. De las aves según su especie, del ganado según su especie, de todo animal que se desplaza en la tierra según su especie. Este pasaje menciona animales prohibidos para los judíos para su alimentación. Si bien Pedro era cristiano, Pedro también era un judío cabal. Pedro jamás violaba las normas dietéticas de su pueblo, pero Pedro aprendió el verdadero significado de esta visión. Y no es que Pedro pudiera comer cualquier clase de animal. Lo que Pedro necesitaba era subir de nivel en cuanto a su trato social. Vamos a leer los versos 27 al 29, ahí de Hechos, capítulo 10. Versos 27 al 29. Dice: y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Aquí encontramos que el mismo Pedro le dijo a Cornelio y a sus acompañantes que según la ley judaica, para los judíos era prohibido juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios había elevado a Pedro muy por encima de sus prejuicios judaicos. Pedro ya no podía tener a ningún hombre por ceremonialmente inmundo ni indigno de trato social. El apóstol comprendió el significado de la visión que había tenido en la azotea. Se dio cuenta de que la distinción entre alimentos limpios e inmundos era aplicable a los seres humanos. Pedro se dio cuenta que, a diferencia del credo judaico, a nadie debería considerarse inmundo a los ojos de Dios. Vamos a leer los versos 34 al 35. Dice de la siguiente manera: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Este pasaje dice que Dios no hace acepción de personas, no hace distinción de personas. Dios no tiene parcialidad hacia ningún pueblo. Quien teme a Dios y haga justicia, sea judío o no, es aceptado por Dios. Esta es una gran lección para nosotros hoy, para aprender. Pedro predicó el Evangelio a Cornelio, pero destacó que aunque Dios haya enviado primeramente su palabra al pueblo de Israel,
Jesús es en verdad el Señor de todos los hombres. Vamos a leer los versos 42 y 43. Dice de la siguiente manera: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Según estos versículos, el Evangelio consiste en los hechos concernientes a la muerte y resurrección de Jesús, pero incluye el anuncio de un juicio venidero para vivos y muertos ante Jesús resucitado, pero también incluye la oferta del perdón de pecados a cuantos crean en Él. Así que, hermanos, el Evangelio consiste primordialmente en los hechos que se relacionan a la vida y la muerte y la resurrección de Jesús, pero a un llamado a creer en Jesús para obtener el perdón de los pecados. Cornelio se convirtió en un creyente en Cristo, pero no fue suficiente que Cornelio oraba y fuera generoso. Cornelio necesitó escuchar la predicación del Evangelio y creer. No es suficiente ser generosos con las personas, no es suficiente orar. Necesitamos creer el Evangelio. ¿Cree usted en el Cristo resucitado? Un día vamos a tener que rendirle cuenta a Dios. ¿Está usted preparado? Jesús murió, pero resucitó por usted y por mí. Le invito para que en este día le permita a Jesús ser su Señor y su Salvador. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias, Señor, porque aún sigues teniendo misericordia de nosotros, Señor, porque aún sigues usando de tu paciencia, Señor. Danos la oportunidad de acercarnos a ti. Gracias, Señor, por tu gran amor que demostraste allá en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nuevamente les pido que tomemos actitud de oración. Vamos a hacer una oración para finalizar nuestro culto. Amantísimo Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos has permitido, Señor, alabarte, Señor, aunque sea de manera virtual, Señor, porque sabemos que ahora que tus templos, iglesias están cerrados, Señor, estamos más fortalecidos que nunca, Padre, porque ahora se ha abierto una iglesia en cada hogar, Padre. Te pido que tú seas con nosotros, Señor, a lo largo de toda esta semana, Padre, que tú nos protejas, Señor, y nos cuides, Señor, si hay hermanos, Señor, que tengan que salir a trabajar, Señor, que tengan que salir a hacer cualquier actividad, Señor, fuera de su hogar, Padre. Te pido que tú los protejas, Señor, si es tu santa voluntad, Padre. Te pido que tú sigas supliendo en cada uno de los hogares, Señor, de nuestros amados hermanos de Iglesia Bautista Sion, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque a pesar de estos tiempos de dificultad, Señor, hemos podido ver tu mano misericordiosa, Padre. Te damos las gracias, Señor, y te pido que tú nos protejas, Señor, y que nos cuides, Señor. Que protejas a cada miembro, Señor, y que tú nos bendigas, Padre. Te pido de igual manera, Señor, por todas aquellas peticiones, Padre, de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que
si es tu santa voluntad, Padre, respondas a tu tiempo, Señor, porque sabemos que tus tiempos son perfectos, Señor, al igual que tus planes, Señor, y que tú nunca te equivocas, Padre. Te pido que tú nos sigas ayudando, Señor, y que cada vez pongas esa disposición en nuestros corazones, Señor, esas ganas de querer aprender cada día más de ti, Señor, de querer alabarte y glorificarte en cada cosa que hagamos, Señor, a pesar de que estemos en nuestros hogares, Padre. Te pido que tú nos ilumines, Señor, en cada decisión que tengamos que tomar, Padre. Te damos las gracias y todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Fue un gusto poder saludarlos de nuevo y Dios los bendiga.